Hola, en este video podremos visualizar la automatización del proceso de la clínica de estética BodyFit. La automatización se realizó mediante la herramienta de BPMS BonitaSoft. El proceso de la clínica inicia cuando un prospecto de cliente registra sus datos en la zona de contáctenos de la página web de la clínica. El cliente ingresa sus datos a nuestro sistema de BPM. Cuando los datos registrados le llegan a nuestro contact center, donde hace el proceso de llamada. El contact center tiene la obligación de llamar a nuestro cliente. Si el cliente no contesta, el sistema le permite realizar más de una llamada. Si el cliente desea más información, el contact center tiene la facilidad de enviarle un correo electrónico con la información de la clínica. Si el cliente no desea saber más del producto, simplemente se cancela la solicitud de la información. De lo contrario, si el cliente sí está interesado, el contact center agenda una videoconferencia. Esto con el fin de que el cliente y el cirujano traten todos los temas de la cirugía estética como sus respectivos costos. Durante la conferencia, el cirujano le realiza una serie de preguntas al cliente. Esas preguntas son básicas, pero si el cliente no las puede cumplir, ya sea un estado físico o enfermedades que no permitan generar la cirugía, nuestro cliente no podría hacerse la cirugía. Si el cirujano no ve ningún inconveniente en el paciente, se le habilita al paciente el validar el plan sugerido, donde incluye todos los gastos relacionados a la cirugía. Si el prospecto no acepta, simplemente se termina el proceso. Si el prospecto acepta el plan, el cliente debe ejecutar dos tareas, que son: primero, enviar un listado de exámenes requeridos por la clínica y realizar un abono del 30% del total del costo del proceso. También, si nuestro cliente no envía el abono, finaliza el proceso de la clínica. Cuando se envían la información de los exámenes, estos llegan a un anestesiólogo. El anestesiólogo puede evaluar la información y si encuentra alguna anomalía en los exámenes, le informa al contact center para que vuelvan a solicitar de nuevo los exámenes al cliente. Esta información al cliente le llega por vía mediante un correo, donde el paciente envía de nuevo sus exámenes. Estos exámenes son de nuevamente recibidos por nuestro anestesiólogo, donde vuelve a hacer el respectivo análisis. Si el anestesiólogo encuentra algo extraño, desafortunadamente la cirugía no se le puede generar al cliente, por lo cual se le hace su respectivo pago al anestesiólogo y se entra en un procedimiento de desembolsarle al cliente el dinero que ya había pagado. Al contrario, si el cliente no tiene ningún inconveniente en sus exámenes médicos, el área administrativa de BodyFit inicia el proceso de compra de etiquetes, reserva de hotel, reservar la sala de cirugía y solicitar un médico y un anestesiólogo. En este caso, el cliente puede escoger su médico en particular. Si este médico no se encuentra habilitado o disponible para esa fecha de cirugía, esta cirugía se aplaza hasta que se tenga disponibilidad del médico. De lo contrario, no hay ningún inconveniente. Se hace la confirmación de médico y anestesiólogo. Si el área administrativa de BodyFit no alcanza en el tiempo establecido a realizar todas estas tareas, la cirugía se aplaza.
De lo contrario, se realiza una valoración por parte del anestesiólogo, donde revisan si es alérgico a alguno de los medicamentos que se van a utilizar en la cirugía. Si es alérgico, puede que se descarte o no se descarte la cirugía. Si se descarta, se le realiza el desembolso al cliente y finalizamos. De lo contrario, se le dan unas recomendaciones al cliente. Después de esas recomendaciones, el cliente debe hacer el registro de una tarjeta de crédito y el registro de una tarjeta de asistencia médica. Cancelar el 70% pendiente de la cirugía. Si el cliente no cancela, que finalice el proceso. Si el paciente canceló, se va a realizar la validación de condiciones de la cirugía, que no exista ningún tipo de contratiempo. Si existe algún tipo de contratiempo, se aplaza. De lo contrario, se realiza el tratamiento. Si la cirugía fue de pantorrillas, al paciente se le envía a la clínica Piernas Sanas. De lo contrario, el paciente esperará 48 horas en observación en BodyFit. Después del tiempo transcurrido, ahí se realiza el traslado al hotel. Después del traslado al hotel, sale de alta, el médico confirma que puede salir de alta y se realizan las siguientes tareas, que es liquidación de los servicios, cobra el faltante o devolución del excedente, y finalizamos nuestro proceso. Ya en las pantallas de la solución de la aplicación de Bonita podemos observar que nos generó un registro de prospecto, donde podemos ingresar el correo, nombre, apellidos, dirección, teléfono, país y ciudad. Como observamos, en este formulario nos permite poner políticas de validación de campos, como que sean requeridos o no. Adicionalmente, se le puede poner personalización, en este caso poner el logo de la empresa. Como observamos, ya llenamos todos los campos y ahora sí nos deja proceder. En esta pantalla le aparece al Contact Center, donde aparece la información del cliente que solicitó información, y el Contact Center fácilmente siempre debe realizar las siguientes tareas. Si pudo contactar al cliente, si no lo pudo contactar, o si el cliente solicitó más información, y si el cliente está interesado o no. En este caso le vamos a enviar más información al cliente y vamos a decir que todavía no está interesado. En esta parte del proceso se le envía un correo electrónico al cliente personalizado con toda su información. Procedemos a intentar llamar otra vez al cliente y le decimos que el cliente sí está interesado y procedemos. El siguiente paso es agendar una videoconferencia. Se selecciona el cliente que va a atender la videoconferencia y le asignamos la fecha. Ya en el proceso de videoconferencia se puede seleccionar qué tipo de cirugía quiere el cliente, la valoración médica con el concepto del médico, y sus respectivos costos. El tema de tiquetes aéreos, estadía en el hotel, costos hospitalarios, alimentación referida, transporte y transporte aéreo. Acá vamos a, este transporte aéreo es opcional. A nuestro cliente le aparece el costo del plan sugerido, las cirugías que escogió, su estado general, que fue dictado por el cirujano, y si decide aceptar o no el tratamiento. En este caso, el cliente decidió seguir con el tratamiento. Procedemos a que el cliente debe enviar los diferentes exámenes médicos. Entonces ingresamos los diferentes exámenes. Como se pueden ver, son requeridos. Entonces procedemos a subirlos y
el cliente debe realizar el abono. En este caso ya aparecen automáticamente los nombres del cliente. El costo del abono aparece calculado automáticamente, el 30% que debe realizar el cliente, y puede seleccionar el tipo de tarjeta de crédito con el que va a pagar. Ya acá podemos observar la pantalla del anestesiólogo, que le aparece el nombre del cliente y los exámenes médicos que adjuntó. Si encuentra anomalías o no, vamos a decir que no encontró anomalías para seguir con el flujo. Ya acá el proceso empieza interno en el área administrativa de la clínica. Ahora vamos a explicar más a fondo dentro de la herramienta de Bonita como valor agregado, cómo se realizaron los cálculos automáticos dentro del BPM. Como observamos, en el desarrollo de la videoconferencia, el médico va ingresando los valores de los costos del tratamiento. Esos costos, esa información siempre será numérica. Y acá vamos a observar cómo dentro del flujo del proceso se calcula automáticamente la información. Entramos a la edición del formulario. Como habíamos visto anteriormente, en tiquetes aéreos, estadía y los demás valores son numéricos. Entonces, cuando le da a confirmar, en acciones, ahí existe una operación matemática. Acá aparece un Groovy Editor que nos permite hacer scripts para realizar procesos adicionales matemáticos. En este caso tomamos todos los campos que son numéricos y los convertimos a entero, y todos estos valores los sumamos. De esa forma tenemos el valor total de la cirugía. Cuando termine de hacer esta expresión, le decimos que lo salve a una variable global del flujo o del pool. De esta forma vamos a tener guardados por cliente su costo total. Ahora, cuando el cliente va a realizar el pago, le aparece el 30% de lo que va a pagar, no el total. Entonces vamos a visualizar también en el script cómo está la operación matemática. Acá en el precio, observamos en data y visualizamos que lo que se está realizando es multiplicando nuestro variable de pool multiplicado por el 0.03. De esta forma automáticamente en la forma del cliente le aparece calculado. Se visualiza el potencial de la herramienta, donde tenemos a un nivel visual muy rápido y eficiente, y adicionalmente una capacidad de cálculos donde podemos en cualquier momento realizar cálculos, operaciones matemáticas o lógicas para lo que se necesite dentro del flujo que se está realizando, de una forma muy sencilla y muy ágil. Bueno, esto era el taller número 4 de procesos de negocios. Valor agregado fue cómo realizar procedimientos matemáticos y mover variables de una pantalla a otra. Muchas gracias.